Hola, mi nombre es Olmer Folleco Solarte, profesor de matemáticas del Departamento de Matemáticas y Estadística de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. En este video vamos a hablar de la longitud de arco. Parece un tema que ya se hubiese visto antes en aplicaciones de cálculo integral, pero aquí vamos a hacerlo de una forma un poco más general. Muy bien, como algunos ya saben, o como todos saben, la longitud de arco se calcula de la siguiente forma. Si tenemos una función y igual a f de x, que sea diferenciable en un intervalo a b, tenemos esta pequeña formulita, la integral desde a hasta b, la raíz cuadrada de 1 más la derivada, y ya está. Siempre y cuando esta derivada exista, entonces tenemos la longitud de arco. Muy bien, ahora vamos a extender este cálculo de longitudes de arco para funciones reales a funciones vectoriales. Ya sabemos que aquí ya nuestro espectro de funciones se vuelve mucho más grande. ¿Qué vamos a tener inicialmente? Vamos a tener una función vectorial que es diferenciable en un intervalo a, b. Aquí es esencial que la función sea diferenciable para poder hacer este cálculo. Muy bien, como siempre se hace en el cálculo, o como es la idea general del cálculo, la idea es hacer una partición, hacer unos cálculos discretos, o sea, unos cálculos aproximados, y después hacer que todo se vuelva infinito. O mejor dicho, vamos a pasar de lo discreto a lo continuo. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a tener varios pasos. Inicialmente vamos a generar una partición de nuestro intervalo AB en nuestro eje T. Vamos a partir el intervalo en n subintervalos. Para esto necesitamos t sub 0 igual a t sub 1, t sub 2, t sub i menos 1, t sub i, t sub n menos 1 y t sub n. Ahora, cada uno de estos numeritos, t sub i, con i desde 0 hasta n, me generan puntos, ya bien sea en el plano o ya bien sea en el espacio. Vamos a tomar como ejemplo el espacio. Entonces tenemos n más 1 puntos en el espacio. Y con estos n más 1 puntos en el espacio, generamos n segmentos de recta. Ahora la idea es calcular la longitud de cada uno de estos segmentos de recta y hacer la suma. Entonces vamos a calcular el término genérico. El término genérico es el iésimo, el que va de r de t sub i menos 1 hasta r de t sub i. Vamos a calcular esta longitud de este segmento. ¿Cómo se calcula? Pues ya sabemos, simplemente es la magnitud de la resta de estos dos puntos. Entonces obtenemos esta formulita. Ahora, en esta formulita, pues todavía le falta algo. Vamos a hacer una pequeña transformación. Porque si queremos convertir esto en una integral, vamos a necesitar una variable delta de t, o un parámetro delta de t, que es el que se va a hacer muy pequeño. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer es aplicar el teorema del valor medio a cada una de nuestras funciones x de t, y de t y c de t en cada uno de los intervalos t sub i menos 1, t sub i. Así, haciendo calculitos más o menos, vamos a aplicar el teorema del valor medio 3n veces. N para cada una de nuestras funciones x, y z. Muy bien, así obtenemos cxi
C, Y, y C, Z, Y, que son números que están en cada uno de nuestros intervalos, con I variando desde 1 hasta n en este caso. Así, la diferencia que aparece en cálculo de la distancia se convierte en algo que ya tiene como factor común delta de t. Lo sacamos de la raíz y ya nos queda que la longitud del iésimo segmento, la raíz cuadrada, derivada, x en cxy al cuadrado, más y derivada en cy al cuadrado, más z derivada en czi al cuadrado, por delta de t sub i. Muy bien, ahora vamos a sumar todas estas distancias. Y así obtenemos una aproximación de la longitud de arco que queremos calcular. Y pues entre más segmentos tengamos, o sea, entre más grande sea n, vamos a obtener una mayor precisión. Hasta este punto podemos decir que de cierta forma podemos obtener una longitud aproximada con el grado de exactitud que deseemos de una curva o de un pedazo de curva, ¿ya? Hoy en día tenemos computadores bastante eficientes que si n es igual a 1 millón, 2 millones, no tiene problema en hacer estos cálculos de forma rápida. De hecho, para algunas integrales o para algunos cálculos de longitud de arco va a ser necesario hacer esto, porque la integral que resulta analíticamente no es posible calcular. Así que vamos a tener que recurrir a lo que se llaman métodos de optimización. Muy bien, pero la idea es llegar a un cálculo exacto matemático. ¿Cómo hacemos esto ahora? Pues lo que hacemos ahora es hacer que la cantidad de segmentos o de intervalos en nuestro eje t tienda a infinito, teniendo en cuenta que el tamaño de los segmentos tiende a cero al mismo tiempo. Y así obtenemos el siguiente límite. Ahora, si este límite existe, lo podemos calcular, ya podemos decir que esta es la longitud de arco que estamos buscando. Y esto lo podemos mejorar usando una herramienta muy poderosa como lo es el teorema fundamental del cálculo, que lo debemos gracias a nuestros amigos Newton y Leibniz. Entonces, de esta forma, la longitud de arco simplemente va a quedar como la integral desde A hasta B de la raíz cuadrada de x' cuadrado, y' cuadrado, z' cuadrado de t. O escrito de una mejor forma, la integral desde A hasta B de la magnitud de r' de t. Bien, obtenemos una fórmula bastante interesante, bastante bonita. Yo les dije al principio que esta era algo un poco más general que lo que ya se había hecho en cálculo integral con funciones reales. Y claro, si algo es más general, lo que estaba antes muchas veces queda como un caso particular de lo siguiente. Y este es el caso. Vamos a ver que la fórmula que conocíamos en cálculo integral queda como un caso particular de esta fórmula que acabamos de calcular. Entonces, si tenemos una función real, y igual a f de x, la podemos convertir en una función vectorial. ¿De qué forma? R de t igual a t, f de t. Así, si queremos calcular la longitud de arco en un intervalo AB, donde esta función f de t es diferenciable, nos queda de la siguiente forma.
Y como se pueden dar cuenta, es la misma fórmula que vimos en cálculo diferencial. Muy bien, ahora con esta herramienta tan poderosa, podemos hacer un pequeño ejemplo. Antes de hacer el ejemplo, hay que comentar lo siguiente. Como ustedes se dan cuenta aquí, aparece una raíz cuadrada con algunas funciones al cuadrado. ¿Ya? Este tipo de integrales muchas veces llevan a cálculos de antiderivadas muy difíciles o en algunos casos imposibles de calcular. Y por eso era que les decía que teníamos que recurrir al cálculo aproximado con un n muy grande. Si ustedes trabajan con los típicos libros de cálculo, se van a dar cuenta de que los ejercicios que ahí aparecen ya han sido trabajados, ya han sido calculados y con seguridad que van a poder calcular su antiderivada. Ese es el caso de nuestro siguiente ejemplo. Vamos a calcular la longitud de arco de la función r de t igual a e a la t seno de t, coma, e a la t coseno de t, en el intervalo 1 a 4. Muy bien, nuestra fórmula para calcular la longitud de arco es la integral desde a hasta b de la magnitud de r' de t. Entonces vamos a calcular r' de t. Calculamos su magnitud, simplificamos un poco y nos queda de esta forma. Ahora reemplazamos en la integral, calculamos la integral y obtenemos nuestra longitud como raíz de 2 a la 4 menos c. ¿Sí notaron en este ejemplo cómo todo se simplificó, cómo todo quedó de una forma elegante? Eso, si ustedes toman cualquier función, es probable que no sea tan fácil o que no sea tan elegante. Así que les recomiendo primero trabajar con los ejercicios que aparecen en los libros. Y si aparece alguna función extraña que ustedes se inventen, ya tienen que usar recursos computacionales. Ya tenemos esta forma de calcular la longitud de arco. Ahora vamos a trabajar esta longitud de arco como si fuese una función. ¿Cómo así? Vamos a tomar un punto inicial en una función vectorial. El punto inicial, lo natural es tomarlo cuando t es igual a 0. ¿Sí? Entonces, vamos a partir desde 0 hacia adelante. Y uno dice, bueno, ¿qué pasa con los que están atrás? Los que están atrás no tienen ningún problema. Simplemente son puntos que están atrás del punto inicial. Y vamos a calcular la longitud de arco desde el punto igual a 0 hasta cualquier punto t. ¿Ya? Así que lo que vamos a calcular es una función que depende de t. Y lo que está calculando es la longitud de arco desde r de 0 hasta r de t. Así que esta función la podemos definir como s de t igual a la integral desde 0 hasta t de la magnitud de r' de u. Aquí es importante que ya la variable tiene que cambiar, porque nuestra variable t está en el extremo superior de la integral. Así, si es posible calcular antiderivada de evaluar, ya tenemos una función que me está calculando la longitud de arco. ¿Ya? Y así vamos a poder trabajar con nuestra longitud de arco como si fuese un parámetro. ¿Cómo así? Por lo general en una función vectorial, el parámetro más común usado es el tiempo. Tenemos t como unidad de tiempo y r de t la posición de una partícula en el plano o en el espacio. Pero este parámetro puede cambiar por otro tipo de parámetros como ángulos, distancias en x, distancias en y, distancias en z o la longitud recorrida, que es nuestro objetivo en este momento.
Si les parece un poco extraño, no es tan extraño. Esto lo usamos en la vida cotidiana. Por ejemplo, en las carreteras, cuando nos movilizamos en las carreteras, para ubicar un punto en una carretera, nadie recurre a coordenadas rectangulares o a coordenadas polares o esféricas para ubicar un punto en una carretera. ¿Qué es lo más fácil? Lo más fácil para ubicar un punto en una carretera es decir la distancia que se ha recorrido desde cierto punto. Por ejemplo, autoridades necesitan ubicar un accidente y alguien llama y les dice que hay un accidente en el kilómetro 10 de la vía Manizales-Bogotá. Los que vayan a ir a ese punto, ¿qué es lo que hacen? Simplemente toman la vía Manizales-Bogotá, recorren 10 kilómetros y ahí van a encontrar el accidente. Ahí estamos usando la longitud recorrida como si fuese un parámetro para ubicar un punto en nuestra curva. Ahora nosotros vamos a poder hacer eso de una forma matemática con cualquier función vectorial, que la tengamos en un parámetro t que por lo general es el tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es calcular nuestra longitud de arco S de t en términos de t, o sea, lo que vamos a tener es que nuestra S de t depende de t, y de ser posible vamos a poder despejar t en términos de s. Es como encontrar la función inversa en ese caso, que en este caso puede ser muy difícil, puede ser imposible en algunos casos, ¿sí? O necesite mucho trabajo, partir en pedazos, hacer mucho trabajo para poder encontrar esta función. Pero vuelvo y repito, las que ustedes van a encontrar en el libro, se va a poder hacer. Al obtener t en términos de s, en nuestra función r de t, reemplazamos y así obtenemos una nueva función vectorial que podríamos llamarla g, pero que ya ahora depende de s. O sea, tenemos la misma curva de antes, pero ya estamos ubicando los puntos en la curva dependiendo de la distancia que hayamos recorrido desde nuestro r de 0 hasta el punto donde queremos llegar. Muy bien, por ejemplo, tenemos nuestra función r de t igual a 4t por 1/3 de 2t más 1 a la 3 medios. Vamos a escribir esta función donde su parámetro es t, el tiempo, r de t es la ubicación de la partícula en el plano. Vamos a cambiarla a una función g que depende de la longitud recorrida desde el punto r de 0. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular nuestra longitud de arco o nuestra función longitud de arco, que es s de t. Para calcular s de t necesitamos la magnitud de r' de t. Calculamos r' de t, su magnitud y reemplazamos. No se olviden cambiar la variable t por una variable u o una letra que ustedes quieran. Así, nuestra función longitud de arco es igual a la integral de 0 a t de la raíz cuadrada de 2u más 17 de u. Podemos calcular primero la antiderivada con una sustitución simple, evaluamos y nos queda s de t igual a 2t más 17 a la 3 medios sobre 3 menos 17 a la 3 medios sobre 3. Y en este ejemplo, pues es fácil despejar t. Pasamos todo para un lado, sacamos raíces, elevamos y obtenemos que t queda como 3s más 17 a la 3 medios elevado a la 2/3 sobre 2 menos 17 sobre 2. ¿Sí ven? Este ejemplo fue fácil. Ya tenemos t en términos de s. Ahora, para obtener nuestra nueva función vectorial g de s, reemplazamos en r de t esto que acabamos de encontrar. Y así que ya nuestra función g de s queda de esta forma, ya queda un poco más compleja. Pero tenemos la misma función, solo que ahora estamos ubicando los puntos en el plano dependiendo de la distancia recorrida desde r de 0 hasta nuestro punto. Si el t es negativo,
el resultado de ese t va a ser un número negativo, lo que indica es que estamos yendo hacia atrás simplemente. Pero el resto funciona normal. Muy bien, ¿qué hemos visto en este video? Acabamos de generalizar el cálculo de la longitud de arco de una curva. Hemos visto la función longitud de arco. Hemos visto cómo se calcula la función vectorial donde su parámetro es la longitud de arco. Bien, espero tengan mucho cuidado con estos ejercicios y nos vemos en el próximo video. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.